Muy buenas noches, les saluda su amigo y hermano Félix Enrique de Jesús y Josué Moret, y le damos la bienvenida a un programa más de Bastión. Saludamos a todos aquellos que se están conectando en esta noche a su programa Bastión. Como todos los lunes, le damos la bienvenida a aquellos que se conectan anteriormente, ¿verdad? Se habían conectado con nosotros, y aquellos que quizás que se conectan por primera vez con nosotros, le damos la bienvenida a su programa Bastión. Y este programa nace del concepto de un bastión, no como símbolo de guerra ofensiva, sino como un lugar seguro, un refugio sólido, una fortaleza firme en medio de los vientos que golpean la fe hoy. Bastión es ese espacio donde el creyente puede afirmarse, recuperarse, fortalecerse y reenfocarse. Aquí se profundiza en la verdad, se aclara la confusión cultural, se desmantelan espejismos modernos y se afirma la convicción eterna del reino de Dios. Nuestro propósito es formar creyentes estables, conscientes, maduros y no frágiles. Personas que no se quiebran ante la presión porque han sido edificados sobre el fundamento eterno, no emocional. Esto es Bastión, un refugio donde la fe se fortalece, el espíritu se levanta y la identidad en Cristo se afirma y la verdad prevalece. Así que le damos la bienvenida a este programa Bastión y queremos en esta noche saludarles a cada uno de los hermanos que se conectan desde diferentes partes de Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Le damos las gracias por irse conectando, y en este programa esperamos que se goce, ¿verdad?, del tema que vamos a estar tratando el día de hoy. Y es un tema, ¿verdad?, que quizás vaya a sonar un poquito extraño. ¿Por qué ese tema? Y es porque el tema de hoy, ¿cuál es, Josué? Bueno, yo diría que quizás hasta contradictorio, porque hablar cosas de este tema, pero el tema es la casa del dolor. La casa del dolor, ¿verdad? Suena como algo, ¿verdad? El concepto de la casa del dolor puede, ¿verdad?, sonar a primera impresión como un tema tétrico, oscuro, pesimista. Sin embargo, en la perspectiva bíblica y espiritual, esta expresión apunta a un lugar, no apunta a un lugar de derrota, sino a un espacio de formación donde Dios trata con el carácter, el corazón y el espíritu del creyente. La realidad es que mientras estamos en esta vida, enfrentaremos aflicciones, pruebas, tensiones, pérdidas y presiones. Entonces, cuando nosotros traemos este tema que habla acerca de la casa del dolor, ¿verdad? Nosotros somos la casa o el templo donde habita la presencia de Dios, pero nosotros también habitamos o vivimos una temporada de vida, ¿verdad? Un tiempo de vida, porque aquellos que hemos aceptado y conocido al Señor, y aún aquellos que no conocen al Señor, sabemos que no se trata solamente de el espacio o el tiempo que vamos a estar viviendo en la tierra, sino que hay una eternidad. Ahora depende de la decisión que nosotros tomemos en esta vida, pues va a ser, ¿verdad?, la continuación. Por eso hablamos de la casa del dolor, porque la casa viene siendo esta vida, este espacio de tiempo donde pasamos por la vida, ¿verdad?, con las diferentes situaciones y vicisitudes, ¿verdad?, que pueden ocurrir en el diario vivir. Y cuando entonces hablamos de la casa del dolor, nosotros no vamos a estar abordando este tema dentro de un punto, ¿verdad?, así pesimista o tétrico, sino que lo vamos a ver, ¿verdad?, como bien estábamos diciendo anteriormente, dentro de esta perspectiva donde es un espacio donde Dios trata con el carácter, con el corazón y el espíritu del creyente. Porque tenemos como, ¿verdad?, como texto base, ¿verdad?, que vamos a estar abordando y lo vamos a seguir mencionando para que entendamos que todo lo que nosotros vivimos, dice la palabra de Dios en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien,
Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Por eso es que este tema, la casa del dolor, no tiene que ver con algo de pesimista, tampoco con victimismo, sino que comencemos a verlo desde otra perspectiva. Y yo sé que quizás no va a ser fácil que usted vaya asimilando esto, pero es una posición, ¿verdad?, que, como decíamos bien anteriormente, afirma nuestra identidad y afirma nuestra fe verdaderamente en Dios. Y esa es la intención de traer este tema, la casa del dolor. Y cuando comenzamos, ¿verdad?, definiendo lo que es dolor, nosotros vemos que en el diccionario habla de sensación molesta y aflictiva de una parte del cuerpo por causa interior o exterior. Otra definición dice sentimiento de pena y congoja. Dentro de esta definición, ¿verdad?, vemos que el dolor es algo que le es molesto al ser humano y hay diferentes clases de dolor. Cuando vemos la Biblia, nunca presentó la vida cristiana como ausencia de dolor, sino como un camino donde incluso aquello que duele puede ser convertido en crecimiento, madurez y fruto. Hay dolores que el hombre provoca por rebelión, orgullo y malas decisiones, pero también hay dolores que Dios transforma en herramienta de formación. Aún los dolores injustos, aún los dolores no provocados, aún los dolores inesperados. Todo esto, ¿verdad?, cuando estamos hablando de dolor, a nadie le gusta pasar por momentos de aflicción, ya sea como bien estamos hablando, que sean consecuencias de decisiones o sean cosas que están fuera de nuestras manos, que de momento tocan la vida de verdad, de toda persona. No solamente voy a decir del creyente, porque hablamos del ser humano, ¿verdad?, en general. Pero sabemos que hay cosas que tienen que ver con ciertas consecuencias, pero lo importante es que aun cuando son consecuencias que llegan a la vida del creyente, quizás por su vida pasada, ese no es el final, ¿sabes? Y esa no es la idea de lo que nosotros queremos traer en esta hora, como que tienes que vivir sencillamente en ese tipo de vida todo el tiempo, en congoja, en dolor. Porque como dicen por ahí, hay gente que dice, yo nací para sufrir, yo nací para estar todo el tiempo, porque ven que siguen unas rutinas constantes de dolor, de sufrimiento y todas estas cosas, que la persona toma un punto de vista pesimista en la vida. Pero te tengo noticias, eso es parte de la vida, tanto del que no le sirve al Señor como el que le sirve al Señor. Ahora, hay una gran diferencia, y es que, como leímos en la porción bíblica, a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Que de hecho ahí el asunto no es tanto el dolor, porque ya eso es parte inherente de la naturaleza humana. El hombre pues pecó, y con el pecado llegó el dolor, llegó el sufrimiento, llegó la tristeza. Y eso es algo que donde quiera que mires, seas cristiano, no seas cristiano, seas profesional, no seas profesional, tengas, no tengas, o sea, no importa tu estrato social, no importa tu poder adquisitivo, o sea, como quiera va a llegar a tu vida este visitante. Lo que hace que el asunto sea distinto es el efecto que tenga eso en nosotros. Es inevitable que haya dolor, pero entonces será ¿qué produce el dolor en nosotros? Y como bien decía nuestro hermano Henry, no se trata del asunto de glorificar el dolor. No es darle un culto al dolor, no es darle culto al proceso, a la tristeza, a la agonía, a que tienes que estar en esa posición de pesimismo, sino que detrás de eso tenemos una persona que es capaz, como bien nos dice en el libro de Deuteronomio, cambiar inclusive la maldición en bendición. Porque como se leía en el libro de Romanos, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Obviamente tiene ahí su condición, pero ya nos da una esperanza de que es inherente el dolor a la vida humana, pero si yo amo a Dios, aún ese dolor, que probablemente sea inevitable, ya sea por consecuencias o por proceso, ya sea gratuito, porque hay dolores gratuitos, sufrimiento gratuito,
por la vida corrompida que vivimos a nivel, por así decirlo, universal. Pero que a pesar de eso, Dios puede transformar el panorama, inclusive, y nosotros poder, como dice la palabra, gozarnos en medio de la tribulación. Correcto. Y dentro de todo esto que estamos hablando acerca del dolor, quiero que usted, ¿verdad?, no se enfoque sencillamente en el dolor de un sufrimiento. Abarca, ¿verdad?, el tema que traemos abarca muchas cosas, porque cuando hablamos del dolor, el dolor puede ser también algún tipo de incomodidad, algún tipo de molestia existencial, por decirlo así, algún tipo de frustración. Cuando, ¿verdad?, hay dolores que son profundos, hay dolores que son un poquito más superficiales, ¿verdad? Cuando algo tiene una molestia, una piquiña o algo, tú dices, ay, algo me está molestando, ¿sabes? No es tan profundo como una herida, y esto lo podemos hablar en el plano físico, tanto también como en el plano emocional. Hay cosas que sencillamente crean cierta molestia o cierto disgusto, ¿verdad? Pero ya cuando esto pasa a otro plano, ¿verdad? Hay cosas quizás que son más profundas, ¿verdad? O sea que cuando hablamos de dolor no estamos hablando solamente de aquellos dolores que son bien profundos, pueden ser hasta superficiales, porque a veces en la parte de lo que parece superficial hay personas que prefieren vivir así dentro de eso. Y vivimos en una cultura, ¿verdad?, donde se busca a toda costa evitar el dolor, donde tanto, y aquí caemos todos, ¿verdad?, tanto el creyente como aquel que no le sirve al Señor, busca la gratificación inmediata, que por cierto, una de las razones por la cual traemos este tema, adicional, ¿verdad?, a que fue traído por el Señor utilizando un sueño donde el pastor Berrío me mencionó este tema. Quizás él no lo sabe, pero sí, en el sueño pues fue el instrumento, ¿verdad?, para traer este tema que estamos trayendo en esta noche acerca de la casa del dolor, ¿verdad? Y dentro de esta parte que sabemos que, ¿verdad?, el ser humano trata de evitar a toda costa y buscar esa gratificación y buscar esa comodidad. Aún el creyente en medio de su vida, en medio de su oración, trata constantemente de evitar los procesos de dolor, trata de evitar los puntos difíciles. El detalle es que la Biblia nos presenta una visión completamente diferente. Hay lecciones y hay tesoros espirituales que solo se encuentran en la casa del dolor. Y usted dirá, pero ¿cómo es posible si Dios quiere lo mejor para nosotros? Sí, por eso mismo es el proceso. Hay procesos que para ir entrando un poquito más en materia, que hasta en la misma naturaleza nos muestran que son procesos de dolor. Desde que nosotros nacemos, aquellas, ¿verdad?, en el caso de las mujeres que tienen el privilegio de ser madre, pasan por ese proceso de tener un hijo, pero es un proceso doloroso. Es un proceso que luego trae gozo, trae alegría, pero es un proceso de dolor. Y como bien estábamos diciendo, ¿verdad?, no se trata de amar el sufrimiento, sino de aprender a ver el propósito de Dios en medio del dolor o el sufrimiento, ¿verdad? Y esto puede ser el taller donde Dios moldea el carácter del creyente y donde el corazón se vuelve sensible y humilde y dependiente al Creador. Este tema que estaremos desarrollando, la casa del dolor, no lo abordaremos desde la perspectiva ni pesimista ni derrotista, sino desde la revelación bíblica de que hay un tipo de dolor que es parte del proceso de Dios para moldearnos. Es un dolor que Dios permite como parte del crecimiento, formación, transición hacia dimensiones mayores en Él. Un dolor que, aunque incomode y aunque muchas veces se sienta como pérdida, realmente es parte del camino hacia la victoria y el cumplimiento del propósito divino. Y esto vuelvo y hago la salvedad, tiene que ver con aquellos, como decía el verso bíblico, los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y estaba mencionando ejemplos en la vida, ¿verdad?, física, cotidiana, donde es un proceso doloroso. El hecho de que traer una vida a este mundo, específicamente las madres que tienen ese privilegio, vamos a llamarlo así,
Quizás el dolor, ¿verdad? No lo ven como un privilegio, pero, ¿verdad? Cuánta alegría siente la madre por esos hijos y, ¿verdad? Y ese amor hacia los hijos, pero el proceso, sabemos que es un proceso doloroso. Dentro también de los procesos hablando en cuanto al dolor, yo creo que de ahí se deriva también la palabra adolescencia, ¿verdad? Cuando adolece. Sí, viene, ¿verdad? Vamos en crecimiento. Adolescente tiene que ver con eso, ¿verdad? Tiene una palabra que tiene que ver con dolor, ¿verdad? A causa del desarrollo. Y, ¿verdad? Otro ejemplo es que cuando alguien está haciendo ejercicio, sabe que si no hace ejercicio hace tiempo, cuando hace el ejercicio, de momento va a sentir, ya sea en el segundo día, por ahí, va a sentir dolor. Y hay una famosa frase dentro del mundo del fitness o del fisiculturismo que dice: no pain, no gain. Si no hay dolor, no hay ganancia muscular. Por eso es que dice no pain, no gain. ¿Verdad? Ciertas frases porque tienen que ver con este dolor, pero que produce algo. No te va a dejar sencillamente, no es un dolor por el sufrimiento y por el mero hecho de pasar dolor. No, es un dolor que va dentro del proceso de ganar y obtener músculo. Y en el diseño de Dios, el dolor también tiene propósito. En la naturaleza humana, ¿verdad? Como bien hemos mencionado, hay procesos dolorosos pero necesarios, como el nacimiento, la adolescencia, todos estos cambios, y el ejercicio físico, ¿verdad? Y el fortalecimiento muscular, que son importantes. Y le hablaba también que hay personas que practican quizás las artes marciales y todo esto y lo ven rompiendo tablas y cosas, pero mientras ellos practican, se habla científicamente de que estas personas comienzan a ¿verdad? Formarse cada vez que comienzan a golpear algo constantemente, aunque ellos no se están fracturando el hueso, pero sí existe lo que se llaman unas microfracturas o unas microrupturas, ¿verdad? Que en esa resistencia que poco a poco van creando ese hueso al volver otra vez y regenerarse, ¿verdad? Por llamarlo de alguna manera, fortalece, ¿verdad? Los ligamentos, estas coyunturas y todo esto, y cuando usted trata de hacer lo mismo, aunque lo haga con la técnica correcta, no va a ser igual que una persona que lleva tiempo practicando. ¿Por qué? Porque se ha fortalecido a base de esa práctica que es la que va poniendo ese dolor. No sé si quieras añadir dentro de estos ejemplos algo. Es interesante que el hecho de que casi siempre que hablamos de crecimiento no puedes excluir el dolor. Desde el mundo de las personas que están en el gimnasio o del atleta, de cualquier persona que quiera aumentar su rendimiento, quiera aumentar su masa muscular, siempre va a haber que va a tener que esforzarse al punto de llegar a ese umbral de dolor. Y entonces cuando llegue ese umbral de dolor, por ejemplo, las personas que se dedican al ejercicio, al levantamiento de pesas, muchas veces si quieren ganar mayor masa muscular, tienen que hacer ejercicio hasta conducir el fallo, hasta que no puedas más. Si simplemente yo hago una sola vez porque me siento cómodo haciéndolo así, no va a haber resultado. Ahora, si yo sigo aumentando quizás, no sé, o el peso, las repeticiones, al punto de que me resulte molesto, incómodo y me cause dolor, eso sí va a provocar que el músculo crezca. Y si lo vamos al mundo espiritual, aún Pablo, mira lo que dice hablando en el libro de Hechos. Después que Pablo predica el evangelio y que entonces se va en este viaje misionero, cuando él regresa, él vuelve a retomar a las iglesias que les había hablado, y dice la palabra en Hechos 12, del 6 al 11, que él confirmó a las iglesias. Y dentro de esa confirmación y de la exhortación que le daba, una de las cosas que le decía era que con pruebas y tribulaciones entraremos al reino de los cielos. O sea, ya nos está dando antemano que es necesario. De hecho, ese es el término que utiliza. Es necesario que por medio de pruebas y tribulaciones entremos al reino de los cielos. Hasta ese punto llega de que la vida del creyente suena quizás contradictorio cuando hablamos de que tenemos que tener gozoso y que por lo general en lo natural le huimos a ese tipo de experiencia, pero Pablo nos dice aquí, no, es necesario que pases por ella. ¿Por qué?
cuando entramos en ese ámbito, nuestros sentidos toman una perspectiva distinta. Me explico. Cuando nosotros estamos gozosos, por lo general, nuestros sentidos nos anestesian y no somos conscientes de muchas cosas. ¿Qué sucede cuando entonces entramos en dolor? Empezamos a apreciar las cosas. Por ejemplo, una persona que perdió la vista va a empezar a apreciar cuando la tuvo y va a anhelar de que volver a tenerla, aunque sea un instante. En la vida diaria, probablemente nosotros que tenemos vista, como que no le prestamos atención a eso. O sea, son cosas que a veces el dolor nos hace recordar el valor que tienen. Y entonces Dios tiene que permitir que este tipo de experiencias lleguen a nuestra vida. ¿Para qué? Para que nosotros consideremos y nosotros reflexionemos. ¿Para qué? Para que haya un crecimiento nosotros. Así como el músculo cuando es presionado y tiene dolor entonces crece, así la vida del creyente cuando pasa por tribulaciones también hay un crecimiento. Bueno, y eso que acabas de decir, y por si acaso lo que acaba de decir mi hermano Josué, quizás usted diga, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo es posible? Bueno, eso también lo dice el predicador en la Biblia, en el libro de Eclesiastés. Y voy a leer estos versos bíblicos para que usted vea. Vamos a ver cómo nosotros vemos esto. Eclesiastés 7, del verso, voy a estar leyendo del verso 2 al verso 4, dice: mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa de luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Eso podría sonar para muchos como algo contradictorio, algo pesimista. ¿Qué habrá querido decir ahí todo eso que está diciendo? ¿Cómo es posible que, ¿verdad?, que es mejor la casa de luto que la casa de banquete? Y esto último que leímos, el corazón de los sabios está en la casa de luto, más el de los insensatos en la casa que hay ¿verdad?, en que hay alegría. Esto puede sonar algo contradictorio, pero si nosotros miramos esto en el espejo de la palabra, es más, para que no se asuste, se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente para que vea cómo lo dice, ¿verdad?, de otra manera. Dice: vale más, a lo mejor lo empeoro, dice: vale más pasar el tiempo en funerales que en festejos. Al fin y al cabo todos morimos, así que los que viven deberían tenerlo muy presente. Es mejor el llanto que la risa, porque la tristeza tiende a pulirnos. El que es sabio piensa mucho en la muerte, mientras que el necio solo piensa en divertirse. No sé si le arroja un poquito de más luz de lo que quiere decir esto, ¿sabe? No está, como dijimos al principio, no se trata, ¿verdad?, de hacerle un culto al dolor o ponerlo, ¿verdad?, ser pesimista, sino más bien que lo que aquí nos está mostrando es cómo el mundo se conduce. Cuando habla de la alegría, no está hablando de la alegría que produce Dios, está hablando de la alegría que es pasajera en el mundo, y nosotros lo podemos ver hoy en día. Y ¿cómo lo vemos? Cuando la gente pasa por problemas y por situaciones y no tiene a Cristo, ¿qué es lo que busca? Pasarla bien. Vamos a salir a beber, vamos a salir a fiestar. ¿Para qué? Para anestesiar su dolor, para buscar una salida a eso que siente, a ese dolor que siente por dentro. Y eso es lo que se está refiriendo aquí, cuando la persona está buscando estos momentos de escape. Es este escapismo que busca el ser humano, ¿verdad?, de manera superficial, porque no está hablando aquí sencillamente de que es mejor el luto y todo esto, sino que está llamando la atención de que pongamos prioridad en lo que tiene prioridad, que nos recordemos que no todo en esta vida va a ser un momento donde vamos a estar olvidando los problemas, y como hay una canción por ahí secular, voy a vivir, voy a cantar, vivir, y olvidarme de todo lo demás. Esa es la mentalidad, ¿verdad?, que hace contraste con lo que acabamos de leer.
porque se busca como ese tipo de escapismo. De hecho, y antes del vivir la, estaba el que decía, voy a ahogar las penas. O sea, me voy a ir a beber porque necesito ahogar las penas. O sea, siempre va a haber este asunto o de escape que siempre va a ser efímero, o simplemente anestesiar de que, ok, yo sé que no puedo quitarme esto, pero no quiero pensar en eso. O sea, quiero huir de la manera que pueda, inclusive al pensamiento relacionado a él. O sea, a veces no es ni el dolor, simplemente el pensar en eso. Yo no quiero saber nada de eso, así que esta va a ser mi vida. Entonces, viven vida con placeres efímeros. Au. Digo au porque en ese punto yo creo que los creyentes caen. No caen quizás en la parte de irse a fiestar, a beber, pero en ese punto que acabas de decir, muchas veces aún aquellos creyentes tratando de quizás de obviar el dolor y pasar por alto cosas, espérate, no quiero tener preocupaciones, mejor no me fijo en esto, mejor el lugar, ¿verdad? Y cuando digo esto, quizás podemos decir es que ya llega un momento donde nosotros, ¿verdad? No aguantamos más nada. Pero entonces no tiene que ver esto con ignorar, sino que tiene que ver con el refugiarnos y ir al lugar donde tenemos que ir. ¿Cuál es nuestro refugio? ¿Cuál es nuestra fortaleza? ¿Cuál es nuestro bastión? Ahí es que entonces entramos, ¿verdad? Realmente si estamos, ¿verdad? Quizás no lo buscamos, al igual que hace el mundo, sencillamente en placeres efímeros, pero sí quizás en obviar, quizás en darle skip a algo que puede estar llamando nuestra atención. Cuando nosotros sentimos que perdemos el control de algo en nuestra vida, cuando nosotros sentimos que ha llegado cosas que nosotros decimos que son quizás injustas, el dolor de una traición, el dolor de algo que tú no esperabas, ¿cómo nosotros enfrentamos todo eso? ¿A dónde estamos acudiendo? Habla mucho de esta parte, de lo que nosotros estamos viendo. Cuando nosotros meditamos bien en dónde está nuestra esperanza, y cuando leemos el libro de Eclesiastés, hay gente que, al igual que como dijo Pablo, cuando hablan de la muerte, hay gente como que no les gusta, lo ven cómodo, pero aquí estamos leyendo bíblicamente que el que es sabio piensa mucho en la muerte y no lo piensa desde un punto pesimista, sino que aquel que tiene en este, ¿verdad? Hablando ahora en este tiempo, cómo esto aplica a nosotros, cómo nosotros nos comemos esta palabra, tiene que ver con cuán diligente nosotros estamos siendo en nuestra vida, porque sabemos que no vamos a durar todo el tiempo. Estaremos caminando en la voluntad de Dios aún en medio de los procesos de dolor, o estamos dejando sencillamente que el dolor nos detenga, que el dolor nos aguante, porque es nuestro derecho sufrir, porque es nuestro derecho estar en el dolor, o el dolor tiene un propósito de llevarnos al lugar donde el Padre quiere llevarnos en su voluntad y en su propósito. Esto es grande, esto es fuerte. De hecho, ahí aprovecho a mencionar de que el reto que tenemos nosotros como creyentes es poder discernir el propósito de Dios detrás de eso. Porque entonces cuando no tomamos esa posición, vamos a caer en el punto de vista natural de que todo lo que me causa molestia, incomodidad, tristeza, dolor, yo lo voy a rechazar. Y yo no sé si la mano de Dios se va a mover a través de eso para ponerme en una posición donde Él quiere que yo esté. Un ejemplo claro, y todos conocemos la historia de José. ¿Quién no conoce la historia de José? Que fue vendido, y conocemos todo el sufrimiento que llevó hasta llegar al lugar en el que Dios quería que estuviera. ¿Cuáles fueron las palabras de José, que de hecho las perpetuó en sus hijos? Dios me hizo olvidar la tierra de mis padres. Y aún va más allá, porque el segundo hijo, Efraín, se llama, lo que significa es fructificar. Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Entonces, si yo le rehuyo al dolor porque no soy capaz de discernir si Dios está en el asunto y yo solo quiero placer y ya, yo puedo estar abortando un Efraín. O sea, cuando Dios quiere, no, yo quiero que tú fructifiques ahí. Wow. O como pasó con los hebreos, mientras más los oprimían, más se multiplicaban. Si Dios ha decidido dentro de su soberanía multiplicarte en medio de la aflicción y yo huyo la aflicción,
no va a haber multiplicación. Wow, eso quiere decir que quizás cuando yo oro, estoy orando en contra del propósito de Dios. Porque si le estoy diciendo al Señor, Señor, yo no quiero esto, pasar por esto. Wow, entonces ¿cómo debemos de orar? Si yo le estoy diciendo al Señor quizás algo, mira, quítame esto, y como no lo quita, pues entonces entro en frustración, pienso que Dios se ha olvidado de mí. Pero a alguien en la palabra le pasó algo similar. Es que de hecho, o sea, no pecas con decir, Señor, yo no quiero esto. Jesús decía, pasa de mí esta copa. Uh-huh. Pero la oración no terminó ahí. Es como que yo quiero esto, pero por encima de lo que yo quiero está tu voluntad, así que se haga tu voluntad. Otro ejemplo, el mismo Pablo. Vienen y le profetizan, la palabra era de parte de Dios, mira, si tú vas a Jerusalén, esto es lo que van a hacer. ¿Cuál fue la posición de Pablo? No, yo tengo que huir al dolor. No, él dijo, si esto tengo que pasar, yo estoy dispuesto a morir por eso. Obviamente eso requiere cierto grado de madurez, o sea, un crecimiento. No toda persona está apta como para tomar la misma decisión que tomó Pablo. Pero eso nos da indicativo de que ese es el norte que debemos de seguir. O sea, no por ser creyente, nuestra vida va a ser de rosa y todo lo que es dolor debemos excluirlo. Si Dios quiere glorificarse en medio de mi dolor, si mi dolor va a salvar a alguien, pues yo debería decir, heme aquí. Como Pablo decía, si el que yo le predica a mi pueblo va a costar que me encarcelen, que quizás esté como náufrago, que me apedreen, que me azoten, yo estoy dispuesto a pasar ese dolor. ¿Por qué? Porque yo quiero que el nombre de Cristo sea glorificado. Y si mi dolor va a glorificar a Cristo, pues bienvenido sea. No es fácil, pero... Yo no sé si hay personas que se estén identificando con esta palabra, pero yo sé que hay una palabra que está hablando a vidas que quizás en el día de hoy se encuentran encerrados en una situación de dolor, pero un dolor que es paralizante. Y cuando hablamos de un dolor paralizante, es precisamente ese dolor que no va ya a tono y no es porque el dolor en realidad esté provocándolo, sino que nuestra posición ante ese dolor no está puesto ante la presencia del Señor, o lo estamos tratando de darle la contestación al Señor de cómo se supone que bregue con ese dolor. Estamos entrando en ese tipo de parálisis, cuando en realidad ese dolor lo que quiere es llevarnos a esa fortaleza, a esa multiplicación, a ese Efraín, como bien estaba mencionando mi hermano Josué. Y esto sucede, no es una cosa mágica, no es que sucede de la noche a la mañana. Hay unos cuantos puntos que queremos traer, y si no los tocamos completos en este programa, lo podemos traer más adelante. Pero una de las cosas que sucede con el dolor es que el dolor o la incomodidad revela lo que somos realmente. En Job 23:10 dice, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. El dolor es como fuego que purifica el oro. En la comodidad no se revela el carácter, pero en la prueba se manifiesta quién realmente confía en Dios. En la casa del dolor se derrumban las apariencias, el orgullo se desarma y la fe se prueba. Dios no nos muestra el dolor para destruirnos, sino para depurar aquello que nos aleja de Él. El dolor no forma el carácter, lo revela. Lo que hay en ti saldrá cuando pase por la aflicción. Y ahí es que nosotros vamos a entender si me hace falta más transformación, ser transformado en otras áreas. ¿Por qué? Porque la prueba quizás va a sacar en mí en los momentos donde ya no siento que tengo el control, que estoy haciendo, hacia dónde estoy acudiendo, cómo me estoy comportando, dónde está mi acción de gracia, si ya no tengo acción de gracia porque sencillamente la frustración ha arropado mi vida de tal manera que no puedo ver ni siquiera a Dios en el asunto, no puedo ver a Dios en mi vida. Y yo sé que quizás hayan cosas superficiales, pero hay cosas que son bien profundas, como por ejemplo la pérdida de un ser querido, la pérdida de alguien, o la traición de una persona, la traición en medio de un matrimonio. Cuántas cosas, ¿verdad? Podemos hablar en diferentes niveles que la persona puede decir, pero es que no es fácil.
pues sencillamente el dolor revela realmente lo que somos aún en medio de esa circunstancia. Vemos que, como bien estaba mencionando el hermano Josué, Pablo se encontraba en una situación donde le advirtieron algo y él dijo, pero espérate, si es que la voluntad del Señor es que yo vaya hasta ese lugar, él estuvo dispuesto a hacer algo que iba en contra quizás de la naturaleza humana en el sentido de autoprotección, de confort, de comodidad, de cuidado. Cuando nosotros estamos dispuestos a ir a hacer la voluntad del Señor, ahí es que verdaderamente vamos hacia el otro nivel. Cuando se habla de otro nivel, la gente piensa que sencillamente es ver gloria. Cuando hablamos de otro nivel, el otro nivel implica más responsabilidad y más disposición, más madurez y más sacrificio. O sea, estamos dispuestos más a sacrificar tiempo, espacio, energía. Y yo no sé si usted se ha dado cuenta de eso, hermano, pero cada vez que usted está creciendo en el Señor, su vida es una vida más de entrega. Y esto no lo estoy diciendo como para meter miedo, al contrario, es un reto. Al igual que en el ejercicio, mientras al principio, wow, se hizo fuerte esos primeros dolores de las primeras semanas, pero luego la persona necesita más carga física porque dice, si no pica, de verdad que no está funcionando, algo está pasando. Así mismo a veces sucede con aquel creyente, dice, pero espérate, a veces se preocupan cuando dicen, espérate, las cosas están saliendo muy bien, ¿sabe? Que también eso es otro tema aparte, que no es que todo cuando esté saliendo bien es que está mal, pero también hay gente que siente, ¿verdad?, cada día que la vida es un desafío. Y hay veces que cuando dice, espérate, que aquí pasa algo, Señor, pero cuando consultamos con el Señor podemos entender todo eso. O sea que en este primer punto que estamos aquí tocando acerca de lo que provoca el dolor revela lo que somos realmente, o lo que tenemos, ¿verdad? O lo que estamos haciendo en nuestra vida, porque cuando hablamos lo que tenemos, lo que el Padre nos ha otorgado por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Son muchas cosas que esa multiforme gracia que se manifiesta en nuestra vida, y somos capaces de mostrar el fruto en diferentes ámbitos, en diferentes temporadas y en diferentes ¿verdad?, temperaturas, por decirlo así, diferentes climas de esta vida o esta casa del dolor, que es la que cuando hablamos de casa del dolor, recuerde que estamos refiriéndonos a esta casa, a esta vida, ¿verdad? Esta vida aquí terrenal que vivimos, porque va a llegar un momento donde no habrá llanto, no habrá más dolor, no habrán lágrimas, pero mientras estamos aquí, ¿verdad?, la palabra de Dios habla de que en el mundo íbamos a tener aflicción. Y ahí mismo termina diciendo, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, siempre va a estar el elemento del dolor, pero siempre va a haber una respuesta de Dios en base a eso. O sea, si Dios te permite pasar eso, Dios no, como decimos, Dios no nos da carga que no podamos llevar. Y me gusta ese pasaje que menciona en Corintios, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea, nos hace ver que de lo momentáneo, que eso es algo momentáneo, pero que eso momentáneo va a tener un efecto en nosotros que va a ser eterno, porque Dios se va a glorificar en el asunto. Amén. Y ese precisamente, ¿verdad?, es el segundo punto, ¿verdad?, que sucede en medio del dolor. El dolor nos enseña a valorar lo eterno, y como bien estaba diciendo mi hermano Josué, ahí es donde el creyente aprende en la casa del dolor que todo lo temporal pasa, pero lo eterno permanece. Lo que duele hoy puede ser el instrumento para mirar más allá del presente. Y como bien decía, que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez excelente, eterno peso de gloria. Y continúa diciendo, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, ¿verdad? Porque las que se ven son temporales, las que no se ven son eternas, ¿verdad? Y al medio del dolor se aprende a despegarse del mundo y a anhelar más lo de Dios. Y el dolor abre los ojos para que nosotros podamos ver, ¿verdad? El dolor abre los ojos del alma para ver lo que el placer ciega.
Y cuando hablamos del placer es esa gratificación instantánea que buscamos constantemente, de estar cómodo, de pasarla bien, de cuando hablamos de bienestar. Y ciertamente decían, pero si Dios quiere lo mejor para nosotros, ¿verdad? Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, pero es que no es dentro del concepto que nosotros tenemos de bienestar o que el mundo nos vende. Hay veces que nosotros el concepto de bienestar y de comodidad que tenemos es según el mundo, no es según el pensamiento de Dios. Como más altos son los pensamientos, más altos son sus pensamientos que nuestros pensamientos. Por eso es que este tema en esta noche es tan importante, en la casa del dolor. Otro de los puntos es que en la casa del dolor se oye la voz de Dios. En Oseas dice, por tanto, he aquí, yo atraeré y llevaré al desierto y hablaré a su corazón. A veces Dios necesita llevarnos al desierto para poder hablarnos sin distracciones. En el ruido de la abundancia se apaga la voz divina. Y ahí podemos quizás abundar muchas cosas, ¿verdad? Cuando hablamos de la abundancia es que cuando alabas a Dios, cuando las cosas te salen bien, qué bueno es, como dice el corito, ¿verdad? En la abundancia quizás, ¿verdad? Se apaga la voz divina porque ya nosotros vemos que todo está bien, estamos en las aguas, ¿verdad? Y dice, como dice el corito, ¿verdad? Pero yo la alabo en el quebranto, en la soledad y en el quebranto, el alma se vuelve más receptiva. En el silencio del sufrimiento, Dios susurra verdades que no diría en el ruido del banquete. Y cuando decimos que no diría en el ruido del banquete, no es porque Dios no esté hablando en medio de las cosas que están bien. Es que a veces nosotros no estamos susceptibles a la voz de Dios en medio de momentos cuando está todo chévere, sino que ¿verdad? Es parte de nuestra condición humana. Y lo digo también porque a veces nosotros también caemos en eso. En eso también he caído yo ocasionalmente. O sea que en el silencio del sufrimiento Dios susurra verdades que no diría en el ruido del banquete, ¿verdad? Cuando todo está bien, cuando todo está relax. Es que de hecho cuando estamos en el banquete hay como que mucha fuente y nosotros decimos qué coger. Y no necesariamente vamos a coger la voz de Dios. O sea, porque la voz de Dios siempre va a estar. Estemos bien o no estemos bien, estemos arriba, abajo, donde quiera que estemos, la voz de Dios va a estar porque la voz de Dios es eterna. Pero nuestra recepción de esa voz va a ser un poquito más complicada. Ahora, cuando a veces estamos en el sufrimiento, ya se apagaron todas las voces. O sea, no hay anestesia, no hay un momento gratificante, ¿sabes? Estoy prácticamente como que solo. Y entonces ahí también algo natural nosotros, cuando estamos en ese momento de angustia y dolor, es que entonces nos acordamos de Dios. Si nos acordáramos de Dios en el banquete, en el gozo, en el placer, pues quizás Dios utilizaría otros mecanismos. Pero nuestra naturaleza se tiende a inclinar a que cuando la cosa todo va bien, al que menos miramos a Dios. Entonces cuando la cosa no va muy bien, que digamos, cuando quizás nos sentimos solos, en angustia o en desespero, entonces que miramos al cielo y Dios siempre tiene los brazos abiertos para respondernos, y entonces somos receptivos a poder apreciar lo que Dios desde antemano ha querido darnos todo el tiempo. Exacto, o sea que en este tercer punto que estamos trayendo, cuando decimos que en la casa del dolor se oye la voz de Dios, lo que queremos traer es que en el dolor puede ser la puerta donde Dios entra al corazón, porque Dios ahí, vamos a ver, está el receptivo a escuchar su voz. En el punto número 4, el dolor prepara para consolar a otros. Dice 2 de Corintios capítulo 1, versículo 3 al 4, dice: bendito sea Dios, vaya a coger parte del versículo, bendito sea el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. La casa del dolor no es solo un lugar de prueba, sino también de preparación ministerial. Lo voy a decir de nuevo: la casa del dolor no es solo un lugar de prueba, sino también de preparación ministerial. El que ha llorado con Dios sabrá consolar al que sufre. El que fue sanado por Dios será instrumento de sanidad. Dios usa nuestro dolor como una escuela también de compasión. El sufrimiento que se entrega a Dios se convierte en ministerio. O sea que es una preparación también. ¿Cuántos habrán pasado, verdad, por distintas situaciones dolorosas en la vida, situaciones trágicas, tragedias, momentos tristes, que
uno dice, wow, esto que me pasó, y a veces uno mismo se mira y dice, wow, yo no lo pasé fácil, pero ¿cuántas de ese testimonio ahora nosotros lo podremos usar también para otros que están pasando por la misma situación? Una vez que pasamos, ¿verdad?, por la restauración de Dios, que Dios restauró nuestra vida, nuestro ser, y estamos vivos, ¿verdad? Y vivos no solamente físicamente, sino vivos en el espíritu. Pero hay gente que anda vivo, pero anda muerto, ¿verdad?, en vida, ¿verdad? Porque ve que su condición quizás es una condición que siente que nadie lo comprende, que nadie ha pasado por lo mismo que ha pasado. Pero cuando usted ha pasado quizás por esa situación, puede identificarse con esa persona y puede también llevar consolación a aquellos corazones que se sienten incomprendidos, sienten que nadie ha pasado por lo que ha pasado, y quizás usted, que ha pasado por cosas mayores, ahora con un corazón restaurado y levantado, ¿verdad?, por el poder de Dios, también puede ministrar a otras vidas. Y quiero entrar a este quinto punto, que dice que Cristo también habitó en la casa del dolor. Como dice también el libro de Isaías 53:3, dice, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y Jesús no evitó la casa del dolor, sino que la habitó y desde allí venció. Fue traicionado, humillado, herido, crucificado, pero su dolor llevó un fruto y fue nuestra redención. O sea que tenemos aquí un modelo, ¿verdad?, que estuvo en la casa del dolor, ¿verdad?, del sufrimiento. Y a lo mejor tú dices, pero él sufrió por mí, ya yo no tengo que sufrir. Pero hablamos, ¿verdad?, de cosas de la vida que sencillamente trae sufrimiento. Yo no sé si hay personas que quizás piensen que estamos hablando solamente de heridas grandes. Hay heridas que duelen un montón. A usted nunca se le ha ido la parte de la cutícula de aquí, que duele un montón, que hay gente que dice, ay, es una herida grande, pero cuando ese poquito que uno hace así y se va un poquito más, o sea, que uno siente como que eso duele un montón. Yo no sé cuántas personas quizás habrá con un dolor de cutícula o un pinchazo, una quemada, ¿verdad?, pequeña, pero que duele mucho, ¿verdad? No estamos hablando, ¿verdad?, poniéndole a tamaño sencillamente a tu dolor, sino que en medio del dolor lo que queremos es traer en esta hora con la casa del dolor es que es parte de la vida. Vives en una casa, en un mundo, en un sistema donde vamos a tenerlo, pero no es obstáculo. El dolor, el sufrimiento, la incomodidad no es obstáculo para que nosotros nos detengamos a mirarnos desde un punto de vista derrotista, desde un punto de vista donde no hay esperanza. Porque si Cristo pasó por el dolor y salió victorioso, también nosotros podemos salir victoriosos. Él venció para que nosotros también seamos más que vencedores. De hecho, dice el pasaje de mí en Isaías 53, verás el fruto de tu aflicción y te quedarás satisfecho. O sea, está viendo de que esa aflicción, ese dolor iba a tener un fruto abundante para gloria de Dios, y ese fruto abundante somos nosotros. O sea, ese sufrimiento de Cristo, mira hasta dónde llegó, a que nosotros pudiéramos venir a sus pies. Si él se hubiera negado ese sufrimiento y no hubiera discernido que dentro del plan de Dios era necesario pasar por ahí, usted y yo no estaríamos aquí. Eso es así. La casa del dolor no es el fin, sino el taller donde Dios trabaja su propósito eterno. El creyente que aprende a ver a Dios en el sufrimiento no se queda en tristeza, sino que sale de ella más sabio, más fuerte y más cerca del corazón de Cristo. Y el Salmo 35 dice, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Y, ¿verdad?, dentro de la aplicación de este tema que queremos traer es que no huyamos del proceso, que le pidamos a Dios que nos muestre su propósito en medio de él, del dolor, y que usemos nuestro testimonio para edificar a otros, y que recordemos que después de toda noche de lloro, Dios promete una mañana de gozo. Si eres de las personas que, como dijimos al principio, piensas que viniste a esta vida a sufrir,
no huyas del dolor, pide al Señor que te muestre el propósito en medio de él. Porque como dijimos desde el principio, en el verso bíblico que comenzamos diciendo, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Y en esta noche queremos darle gracias a cada uno de los hermanos y amigos que se han conectado. Vamos a estar mencionando algunos de ellos. Saludamos a Jacqueline y Eduard Mayo, Yarisa Torre, Minerva Colón, Evelyn de Jesús, Rosa Villarroel desde Venezuela, Minali Torre, Mari Velázquez, Miosoti Pirela, Max Emil, Luis Santiago, y les saludamos en esta preciosa noche y agradecemos su sintonía en este programa Bastión, donde esperamos que este tema, la casa del dolor, sea un tema donde usted haya visto a qué nos estamos refiriendo, y es que se trata de que dentro de todo lo que nosotros podamos atravesar, todo dentro del propósito de Dios, nos levanta y nos lleva al lugar donde Él nos quiere llevar. Así que no te mire a través de los ojos del dolor en esta hora. Mírate a través de los ojos del diseño de lo que Dios puso en tu vida, y que el dolor es parte de eso. Si te tocó vivir un tiempo malo, qué bueno es, ¿verdad? Como bien hablamos del corito, alabar a Dios cuando las cosas te salen bien. Pero yo le alabo en el quebranto, pues mi Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Qué bueno decir de que vivimos en una casa de dolor, pero dentro de esta casa, que eres tú y que soy yo, vive la presencia de Dios. El Espíritu Santo está ahí para que el gozo de Él sea nuestra fortaleza. Así que en esta hora, que el gozo del Señor sea tu fortaleza en medio de cualquier circunstancia que estés viviendo. Así que hasta aquí este tema, la casa del dolor, en su programa Bastión, y será hasta la próxima. Dios les bendiga.